Pasamos a otro ministerio que tiene muchísimo que ver con esta creación de un país más moderno, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El ministro Díaz Granados, ¿por qué no nos cuenta a todos los colombianos sus resultados en estos 3 años? Gracias, presidente. Efectivamente, un país más moderno implica reconocer a Colombia como un país clave en la economía global y entender los fenómenos de la globalización. Este ministerio, desde el primer día, entiende que su rol es apoyar a los empresarios, apoyar la industria, identificar los cuellos de botella, buscarle el acceso a los mercados y, por supuesto, lograr un desarrollo del sector de turismo de manera sostenible, que garantice que el sector también le brinde oportunidades de empleo a miles de colombianos. En ese sentido, desde el primer día del gobierno, analizamos el entorno que nos correspondía y nos fijamos unas metas para aumentar las exportaciones colombianas, que venían de un año muy difícil, porque en el 2008 y 2009, por la crisis mundial, habíamos tenido caída de la industria, caída de las exportaciones, cierre del mercado venezolano y unas dificultades también comerciales con Ecuador, nuestros países vecinos. Ese fue el entorno que recogimos. Y adicionalmente, unos acuerdos comerciales que estaban dilatados en su aprobación o demorados en sus negociaciones. Por esa razón, en ese entorno del 2010 fijamos unas metas, las metas de aumentar las exportaciones, sobre todo las no mineras, aumentar el número de productos que Colombia exporta, aumentar el número de empresas exportadoras, diversificar los mercados de destino de nuestras exportaciones, aumentar la inversión extranjera a Colombia, especialmente la inversión en los campos de la industria y el servicio. Y adicionalmente a eso lograr una meta ambiciosa, llegar a 4 millones de visitantes extranjeros para el año 2014 y a más de 4.000 millones de dólares en divisas. Entonces, pusimos estas metas en el 2010, quedaron reflejadas en el plan de desarrollo y por eso quisiera ahora explicar en cada una de las 3 áreas que maneja este sector, industria, comercio y turismo, qué es lo que hemos hecho. En el caso de industria nos preocupamos desde el primer día en resolver los problemas de los costos transversales de la industria, lo que hemos denominado recientemente el costo Colombia de producción, focalizar la atención en cómo resolver los problemas y los cuellos de botella de la industria. La primera medida que tomamos cuando inició el gobierno, que le ha significado un ahorro de $1 billón a la industria colombiana, fue eliminar la sobretasa del 20% de la energía y más recientemente la del 9,8% del gas. Eso le ha significado unos ahorros importantes para la industria colombiana. La segunda medida que tomamos para ayudar a la industria de manera transversal fue focalizar la atención en los bienes de capital, en las materias primas, en los costos de importación. Entonces, este gobierno tomó la decisión de llevar a cero los aranceles de las materias primas y los bienes de capital no producidos en Colombia, de manera que eso le significara un abaratamiento en la cadena de producción. Eso ha significado desde el 2011 hasta hoy más de 800.000 millones de pesos en ahorros, en costos para la industria colombiana. Solamente ahí hay casi 1.8 billones de pesos de menos costos para la industria colombiana que han significado para la industria durante los meses que lleva este gobierno, entre los casi 3 años de gobierno, un aporte importante en el crecimiento de la producción industrial, que podríamos decirlo de la siguiente manera: el PIB industrial ha crecido 5% desde el momento de que comenzó este gobierno hasta la fecha. Y a pesar del entorno global, las dificultades que hemos visto a nivel internacional en el crecimiento de regiones como el caso de Estados Unidos o el caso de Europa, la inversión extranjera directa a la industria colombiana o al sector industrial colombiano ha superado los $4.000 millones, que es una de las más altas en la historia focalizada en la industria colombiana. Esto además nos permite decir, con los datos más recientes de empleo del DANE, que la industria colombiana ha creado desde el momento de este gobierno a hoy 270.000 empleos, a pesar del entorno, vuelvo e insisto, adverso que ha significado unas bajas tasas de crecimiento en la región, con algunos socios y por supuesto también a nivel global. Las exportaciones industriales, que eso era uno de nuestros principales retos, han aumentado por encima del 6% y en lo que va corrido de enero-mayo de este año por encima del 6%, con aprovechamiento en los acuerdos comerciales. En una segunda sección de este ministerio que nos interesa muchísimo y por supuesto una de las razones centrales de la existencia del sector, que es el comercio exterior. Aquí hemos logrado, gracias al apoyo también de la Cancillería y el resto del equipo de gobierno, avanzar como nunca antes en la integración internacional de Colombia. Encontramos unos TLCs atascados, unas negociaciones estancadas en algunos casos,
y lo que hicimos fue dinamizar, con un equipo de trabajo muy bien coordinado, dinamizar esa inserción internacional. Hemos contado con el respaldo del Congreso colombiano y de la Corte para poner en vigencia acuerdos que desde hace más de 20 años, cuando usted era ministro de Comercio Exterior, estaban en la hoja de ruta para lograr de Colombia una economía globalizada. Pusimos en vigencia el acuerdo con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Hoy, 1 de agosto, entra en vigencia el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Después de más de 20 años de gozar de beneficios temporales, los exportadores colombianos a partir de hoy tendrán acceso preferencial al mercado europeo en condiciones de estabilidad, en condiciones de transparencia y de preferencia al mercado europeo, más de 500 millones de consumidores. Con lo que hemos puesto en vigencia hoy, eso nos permite afirmar que hemos cumplido lo que era la meta de este gobierno de integración internacional que nos propusimos en agosto del 2010. Todavía nos queda un trayecto por recorrer que está en curso en el Congreso y en curso en las negociaciones, pero hemos tenido una agenda internacional positiva y nos va a permitir garantizar al finalizar el gobierno que la agenda de integración internacional colombiana ha sido la más ambiciosa de su historia desde que se creó el Ministerio de Comercio Exterior. Y finalmente, en el caso de turismo, este sector es el 50% de las exportaciones de servicios de Colombia. Es el tercer sector exportador que tiene Colombia después del carbón y el petróleo. Y este sector ha generado, solamente en lo que ha corrido este gobierno, más de 95.000 empleos. Gran parte del crecimiento del presupuesto de inversión que señalaba el ministro de Hacienda, que le ha servido también al Fondo de Turismo para crecer, nos permite afirmar lo siguiente, presidente. En los 8 años antes de que iniciara este gobierno, se habían hecho 9 proyectos de infraestructura turística en el país con recursos públicos. En este momento tenemos más de 117 iniciativas en todo el país para impulsar el turismo. Y no solamente en las regiones típicas donde llegan los visitantes extranjeros o nacionales. Hemos puesto inversión pública en regiones apartadas de Colombia, en Guaviare, en Amazonas, en Chocó, en La Guajira, en la Alta Guajira, buscando que el turismo crezca en todas las regiones del país, en ese gran reto que señaló su plan de desarrollo y de prosperidad para todos, que era lograr tener convergencia regional en Colombia, que las oportunidades de empleo, de desarrollo, no sean solamente concentradas tradicionalmente en los sitios o en las ciudades donde ha estado afincado el progreso, sino que llegara a más rincones del país. De esa manera podemos afirmar que la meta que nos pusimos en turismo, 4 millones de visitantes, la vamos a alcanzar en 2014. El año pasado recibimos 3.4 millones de visitantes extranjeros, es un 30% de crecimiento entre agosto del 2010 y diciembre del 2012. Y en lo que va corrido este año hemos avanzado también. Y quiero resaltar ahí el importante aporte que ha hecho la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte en los temas de conectividad, que es crucial para el turismo la conectividad aérea. Más de 120 rutas aéreas nuevas en el 2012, crecimiento importante, más del 30% respecto al 2011. El turismo se hace con sillas y con camas, es decir, con conectividad aérea y con más hotelería. Tenemos más habitaciones hoteleras en Colombia y no ha parado de crecer la inversión en este sector. Por eso nos complace decir que este sector le aporta hoy, o le va a aportar en el cuatrienio, 120.000 nuevos empleos a esa meta ambiciosa de más de 2,5 millones que tiene este gobierno. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Y con eventos como el Festival Mundial de la Salsa, que inauguramos ayer en Cali, que es una maravilla, y eso para los turistas es bocato de cardinales. Así es, presidente, y estamos esperando, vamos a competir, tenemos todo el respaldo de nuestros colegas en las Américas para que en la Asamblea Mundial de Turismo que va a ser en Zambia y Zimbabue en agosto cuaje la candidatura de Colombia en el 2015 para esa Asamblea Mundial de Turismo. Muy bien, no, el potencial turístico de Colombia es, todo el mundo lo dice, es enorme, tenemos todo. Tenemos todos los climas, todo el tipo de vegetación, costas maravillosas y gente maravillosa. Usted dice camas y sillas, pero también la gente que estamos además capacitando. Es una industria sin chimeneas, una industria totalmente limpia que genera empleo de buena calidad. Eso es bien importante. Por eso en el mundo todos también están compitiendo por atraer turistas y nosotros tenemos un potencial enorme y que lo estamos poniendo en marcha. Ministro, hay una preocupación, ¿no? Cierta gente está diciendo que el país se está desindustrializando, que toda esta política está generando un marchitamiento de nuestra industria. ¿Usted qué responde a esa inquietud? Presidente, y la pregunta me la hicieron ahorita en la radio casualmente antes de ingresar cuando estaba explicando los alcances del acuerdo de la Unión Europea.
diría lo siguiente: es innegable que hay una pérdida de dinamismo en la industria colombiana, especialmente en los 3 trimestres, los últimos 2 del 2012 y el primero de este año. Pero una pérdida de dinamismo no puede llevarnos a un mal diagnóstico como el que han formulado algunos de desindustrialización. Al contrario, el propio Banco de la República, un estudio previo a esta pérdida de dinamismo, que además no es de Colombia, Colombia no es una isla en materia económica. En 30 países industrializados en el mundo han tenido más del 70% el mismo ciclo de pérdida de dinamismo en los últimos 3 trimestres. Y hay que recordar que en el 2008 y el 2009 la industria colombiana tuvo 5 trimestres consecutivos de caída, y previamente en la década de los 90 más de 5 trimestres consecutivos de caída, y en los 80 más de 11 trimestres consecutivos de caída, y eso fue en ausencia de acuerdos internacionales. Luego, no son los acuerdos los que han puesto la pérdida de dinamismo, sino la misma coyuntura global. Entonces coincidimos que hay una pérdida de dinamismo, y eso fue lo que motivó al gobierno a lanzar el PIPE en abril. El PIPE, como lo dijo el ministro de Hacienda y como lo mencionó usted, le ha servido a la industria y le está sirviendo en adelante para poder ganar mucho más dinamismo, y esperamos, con los pronósticos que tenemos, que tiene también el sector industrial, de mayor dinamismo en el segundo semestre de este año. Peor aún, cuando estamos en el escenario de la discusión y tratan de asociar a los acuerdos con la pérdida de dinamismo industrial, hemos demostrado con las cifras, con rigor, que le han servido todos los acuerdos comerciales a la industria colombiana. Poníamos el ejemplo esta semana que estamos en Corferias, con la Feria del Calzado y la Feria de la Marroquinería. Más de 42 empresas del sector marroquinero exportaron por primera vez a Estados Unidos este año. 8 productos nuevos, un crecimiento de más del 20% hacia Estados Unidos. El mismo sector confeccionista está aspirando a aumentar sus ventas con el acuerdo que inicia hoy con la Unión Europea. Cuando miramos los acuerdos comerciales, el crecimiento de las exportaciones de la industria es de más del 6%. El sector automotriz, recientemente inauguramos la planta de Zona Franca en Colmotores, ha crecido más del 400% las exportaciones de vehículos este año. Sufrieron una caída dramática con la ruptura del mercado venezolano en el 2008, nuestras exportaciones de vehículos, pero crecieron 30% entre el 2010 y el 2012 las exportaciones de vehículos a países que nos decían era imposible exportar, que son netos exportadores de vehículos como México y como Argentina. De manera que nosotros aceptamos la discusión de pérdida de dinamismo y sobre esa concentramos los esfuerzos, trabajamos con los sectores y buscamos las medidas. Pero decir que hay una desindustrialización en Colombia y achacarle la responsabilidad de los acuerdos comerciales, creo que es más un debate planteado más por la pasión que con el rigor necesario. Muy bien, ministro. Y por último y brevemente, ¿por qué no explica algo que requiere como una clarificación, y es la decisión que tomamos el gobierno por haber cumplido nuestra hoja de ruta en materia comercial? Y dijimos, mire, ya lo que habíamos establecido desde hace, como usted ya lo menciona, desde que yo era ministro de Comercio hace 22 años, con este acuerdo que hoy entra en vigencia, más el acuerdo que está en proceso con el Japón, la meta que teníamos desde ese entonces, en cierta forma, se ha cumplido. Se ha cumplido, y eso quiere decir que tenemos acceso a 1.400.000 consumidores, acceso preferencial para nuestros productos, y eso debe de redundar en un aumento del empleo en Colombia, porque todo esto, vuelvo y repito, tiene que ver con el empleo. Y que ahora nos vamos a dedicar a fortalecer nuestras cadenas productivas, más que a abrir más mercados. No quiere decir eso que cerramos totalmente la puerta a los tratados de libre comercio, sino que ya no va a haber el énfasis en aumentar los mercados, sino el énfasis va a ser más en fortalecer nuestras cadenas. ¿Por qué no brevemente explica eso? Porque creo que algunos han interpretado eso como que si hiciéramos un cambio de paradigma absoluto y tajante, lo cual no es así, nunca puede ser así, sería inapropiado e inconveniente. Sí, presidente, lo que hemos explicado es lo siguiente. El gobierno, cuando comenzó, hizo un análisis en el Consejo Superior de Comercio Exterior, muy al comienzo del gobierno, de cuáles eran las prioridades en materia comercial. Establecimos un grupo de países con los que nos interesaba fortalecer la relación comercial, con acuerdos de inversión o con acuerdos de comercio. Y por supuesto hicimos un diagnóstico de lo que se había hecho hasta el momento y que hacía falta por hacer. Y fijamos una meta que hemos comunicado
en forma permanente y constante. Es decir, vamos a llevar a Colombia de un acceso preferencial de 450 millones de consumidores a más de 1.500 millones de consumidores. Con la puesta en marcha del acuerdo de la Unión Europea, hoy estamos en más de 1.400 millones de consumidores con acceso preferencial. Lo que hemos dicho es, el gobierno ha cumplido el ciclo de lo que queríamos poner en negociación y en vigencia de los acuerdos comerciales. Hacen falta unos acuerdos que están en línea, que están en cola. Por ejemplo, la aprobación de Corea del Sur, que es muy importante para la economía colombiana en términos de inversión y de exportaciones agrícolas, para ponerlo en términos y en perspectivas. 22.000 millones de dólares importa anualmente en alimentos Corea. Colombia puede ser un gran proveedor de alimentos a ese mercado. Entonces tenemos que sacar ese acuerdo que está hoy en aprobación. Entonces nunca hemos dicho que la agenda se paralizó o que rechazamos lo que hicimos. Antes, por el contrario, creemos que hemos puesto a Colombia en el nivel de competencia en que estamos con otros países como México, como Chile, como Perú, como Centroamérica, que hoy también los países centroamericanos hoy ponen en vigencia su acuerdo comercial con la Unión Europea también. De manera que Colombia se pone a la par con sus pares de América Latina que están viendo en el comercio un factor de desarrollo, y eso es lo que hemos transmitido. Y la opinión, por supuesto, nosotros no podemos hacer los acuerdos y cruzarnos de brazos, presidente. Si hemos dicho, nos vamos a concentrar en los sectores y en las regiones. Aquí ratificamos hoy el compromiso que usted le anunció al Consejo Gremial de tener en forma permanente el centro de aprovechamiento de los TLCs, la oficina que tuvo el doctor Hernando José Gómez durante un periodo corto de tiempo, durante un año, para identificar cuellos de botellas hacia Estados Unidos, que dio resultado, y ahora nos concentramos en que ese centro debe ser de carácter permanente para el aprovechamiento comercial. Y eso le sirve de aporte a ProExport, que ha hecho una labor importantísima en materia de identificación de oportunidades y de poner a los empresarios colombianos a tono con esos retos en el comercio. Quiero mostrar aquí, si la cámara lo enfoca, estas cartillas que hemos entregado en todo el país. Más de 26.000 empresarios han recibido la información de acuerdo por acuerdo, región por región, sector por sector, donde están las oportunidades. Y lo hemos hecho acompañado de Bancoldex para efectos del acceso al crédito, acompañados de Impulsa para efectos de la transformación, acompañados del programa de transformación productiva. Si le hemos puesto a todos los empresarios la información y los mecanismos para aprovechar los acuerdos comerciales. De manera que esa es la línea en la que vamos ahora. Tenemos que concentrar el país en el aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Y el primer año del acuerdo con Estados Unidos nos dice que vamos por buen camino, porque aún por la pérdida de dinamismo de la economía americana, Colombia logró aumentar sus exportaciones hacia ese mercado. Usted recordará que en mayo 15, en Cartagena, celebramos el primer año del acuerdo con Estados Unidos. Y ahí resaltamos cómo más de 700 empresas, por primera vez en su historia comercial, tocaron suelo americano. Más de 200 productos, por primera vez, tocaron suelo americano. Llevamos tejas de barro de construcción desde el norte de Santander a la Florida, vestidos de baño que por primera vez tocaban los almacenes en Texas. Y hay un listado enorme de pequeñas y medianas empresas aprovechando las oportunidades comerciales. Entonces ahí lo que queremos hacer es concentrar todo el esfuerzo del Ministerio y de todas las entidades para aprovechar las oportunidades comerciales. Muy bien, ministro. Muchas gracias.